Buenos días y shalom de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante, ya que para muchos, debido al conflicto sobre cuántas personas hay dentro de la deidad, sobre hay un padre, hay un hijo, hay un espíritu, hay dos, tres, uno, debido a este conflicto, pues a veces las personas se preguntan en el nombre de quién o qué nombre tenemos que invocar entonces cuando oramos. Cuando invocamos una oración, cuando elevamos una oración hacia el cielo. Entonces hoy vamos a hablar sobre qué nombre tenemos que invocar, qué nombres tenemos que pronunciar. Entonces cuando oramos y decimos hágase su voluntad en el nombre, y aquí eh, es el tema, ¿no? Es el asunto que da prioridad a nuestro tema de hoy. Moisés preguntó al que se manifestó en la zarza ardiente en el Éxodo 3, versículo 13. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mashemo. Se dice en hebreo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? En la respuesta, Elohim viviente le contestó en Éxodo 6, versículo 3. Me aparecía Abraham, a Isaac, a Jacob, como el Shaddai, es decir, como el Todopoderoso. Pero por mi nombre, y aparece escrito como hoy tenemos nosotros en el Tanaj, en el hebreo, Yod Hei Vav Hei, estas 4 consonantes, por mi nombre, no me presenté a ellos, no me di a conocer a ellos de esta forma o bajo estas 4 consonantes que nosotros los leemos. De acuerdo con el verso, se nos enseña que el nombre de Elohim es Yod Hei Vav Hei y que este era desconocido a los patriarcas. Así que ellos invocaban el Shem, es decir, el nombre del Todopoderoso, los patriarcas, conforme a los atributos por medio del cual Él se ha manifestado. Vamos a ver a continuación varios de los muchos nombres, atributos, tras cuales se nos revela cierta parte del carácter de nuestro Elohim, del Creador, del Hacedor. Eloah es la forma singular para decir Elohim o Elohé. La forma singular para decir Elohim, el poderoso, que se traduce en español con este título del hebreo Elohim, ¿vale? La forma correcta para traducir Elohim, tengan en cuenta, aquí hago una breve paréntesis, siempre hay que recordarlo, no existe en el hebreo la palabra Dios, no existe en el hebreo, siempre en el texto, a pesar, ustedes pueden ir a una biblioteca judía, comprar una Biblia en hebreo, traducida al español, y van a ver que donde aparece la palabra Elohim está traducido con Dios, pero está muy mal. Todos los judíos traducen así para que el mundo, que lo llama Goim, es decir, los ajenos, las naciones extranjeras, sepan en su entendimiento a quién se refiere el texto hebreo. Pero esta palabra no existe en el hebreo, ¿vale? La palabra Elohim en el Tanaj está usada unos 2570 veces y habla de la fortaleza y el poder del Elohim como creador de todo lo que hay en esta tierra. Pueden comparar Génesis 1, versículo 1 con Salmo 19, versículo 1. Nunca, de ningún modo esta palabra significa Dios. El título de Dios pues no tiene nada que ver con la palabra Elohim. Las raíces de cada uno son totalmente distintas. Así que se entiende cuando hablamos de Elohim, nos referimos al creador en este contexto, hablando del Elohim de Israel, del Hacedor, y la forma correcta es decir el poderoso, por ser soberano, por ser la cabeza, el que da inicio de todo. No por nada esta palabra inicia con el Aleph y un Lamed, ¿no? Porque son la cabeza, que es un símbolo de un toro que tenía la letra Aleph, y el Lamed, que es la consonante que está más alta de todo el Aleph, de todos los 22, las otras 21 letras del alfabeto hebreo. Por lo tanto, se le atribuye el más alto honor y privilegio en cuanto a la forma de gobernador, de poderoso, de tener autoridad y dominio. Es lo que significa prácticamente como se debería traducir, poderoso en el sentido del creador, soberano sobre todo. Luego tenemos el abreviado El, que lo encontramos en 4 combinaciones de este nombre presentado en el Tanaj.
Y así lo vemos como Elión, es decir, Elohim Altísimo, el Elión, o Elión, Elohim Altísimo en Génesis 14, 17, 20, Isaías 14, versículo 13 y 14 también. Como el Roy, es decir, el Elohim que ve, ¿vale? En Génesis 16, versículo 13, como el Shaddai, el Todopoderoso, Omnipotente, usado 48 veces en el Tanaj, como en Génesis 17, 1 y Salmos 19, 1, o el Olam, el Elohim eterno, en Isaías 40, versículo 28. Todas esas cuatro formas son derivados del El o combinaciones de cómo se presenta este abreviado de Elohim, el Elión, el Roy, el Shaddai, el Oam. Luego tenemos la palabra Adonai, que es maestro, señor. Elohim es dueño de su creación, conforme a Malaquías 1, versículo 6. Y también tenemos esta forma que aparece como Yod-He-Vav-He, las cuatro consonantes, que es el nombre más común de todos, ¿vale? Aparece en el Tanaj 6.823 veces escrito, y significa, de hecho, el que tiene vida en sí mismo. Es el Elohim del pacto, ¿vale? Es el título, la forma como se presentó el Elohim de la alianza, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, ¿vale? Como aparece en Génesis capítulo 2, versículo 4, el Elohim de la alianza, el Elohim del pacto. Aparece de esta forma, de las cuatro consonantes, aparece 9 composiciones de este nombre en el Tanaj. Y es, por ejemplo, el Jireh, es decir, el Elohim que provee, se presenta en Génesis capítulo 22, versículo 13 a 14, como Nisi, el que es mi estándar o mi bandera, en Éxodo 17, versículo 15, Shalom, Elohim de paz, en Jueces 6, 24, el Shabaot, o Zebaot, en Elohim de los ejércitos, en 1 Samuel 1, versículo 3, Isaías 6, versículo de 1 a 3, como Kadash, Elohim que santifica, en Éxodo 31, versículo 13, como Roní o Raj, es decir, Adonai que es mi pastor, Raj, el Salmo 23, versículo 1, famoso salmo de Elohim mi pastor, Tzidkenu, que es Elohim es nuestra justicia, en Jeremías 23, versículo 6, Shama, Adonai está allí, el Elohim que está presente, perdón, en Ezequiel 48, 35, y Rafa, Adonai que es tu sanador, Elohim tu sanador, el que sana, Éxodo 15, 23. Todas estas 9 son composiciones de las 4 consonantes. Y así como se presenta de esta forma, de nombre, derivados de Yod-He-Vav-He. Un dato muy importante que debemos tener en cuenta es el hecho que en este mundo hay muchos Elohim ajenos, dioses, como son conocidos, mitos deificados, ¿no? Digo mitos porque en realidad detrás de un cierto culto no existe una persona, sino algo que fue deificado, ¿vale? Como es el culto de Apolo, de Diana. No existe porque son astros de Saturno, no existen tales, un astro, una estrella, para que sea una persona, pero como se le considera así, por eso se llaman mitos deificados. Hércules, Thor, Tamuz, bueno, Tamuz sí que existía como hijo de Semiramis. Este es otro asunto. Tamuz es el nombre original de la persona que fue deificada, y este nombre pues se dividió entre las naciones del mundo con otro significado de otra forma. Así Thor en el norte, Osiris, Hércules, ¿no? Jesús en el cristianismo, todos son Krishna, también en la filosofía, en la creencia hindú, todos son nombres derivados de una misma persona que estamos. Pero no nos desviemos por ese asunto. Pero hay que tener en cuenta
que en el mundo hay muchos Elohim. Y no por nada la primera palabra de la alianza nos enfatiza yo soy, y aparece en el texto Yod-Heh-Vav-Hei, tú, es decir, el tuyo, tú Elohim, del pueblo de Israel, obvio, porque a ellos les hablaba, ¿no? Que no tengas otros Elohim delante de mí, Deuteronomio 5, versículos 6 y 7. Yo soy tú Elohim, que no tengas otros Elohim delante de mí. La palabra Elohim, recordamos, es plural, ¿vale? Por eso el texto dice otros, porque puede haber más. Junto con este texto hay muchos más donde se nos recalca que el Adonai de Israel es el Elohim solamente de los hebreos en comparación de los demás pueblos donde cada nación adoraba a uno o más Elohim, más dioses, más mitos deificados al mismo tiempo. Como en India, ¿no? Donde hay más de 600 dioses. ¿tá? Aunque hay 3 soberanos, sobre todo la tríada se mantiene, pero se da culto a 600 y no sé cuántos dioses en India. Cada animal, pues la vaca es detrás de él hay un culto a un dios. Como en Egipto, pues las 10 plagas tocó contra Dios de los dioses principales de Egipto. Veamos un ejemplo en el libro de Jonás, donde se presenta, ¿no? Que hay más Elohim para que tengamos, porque hay personas que dicen, oh, no importa dónde, porque en todas partes se adoran al mismo. No. En todas partes se pueden creer lo que quieran. Cuando nosotros regresamos a la fe hebrea, a nuestras raíces, tenemos que acatar nuestras propias escrituras, ¿vale? Y dejar la interpretación de los demás, que los demás pues adoren lo que ellos lo consideran, lo que ellos quieren, lo que les apetece. Nosotros, como dijo Yeshua a la samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros a lo que sabemos, ¿vale? La samaritana al pozo, a la fuente de Jacob. Nosotros adoramos lo que conocemos. Y es lo que compartimos, sobre eso hablamos, porque no por nada hemos vuelto a nuestras raíces. Entonces aprendemos de nuestras raíces, que nos dice claramente, yo soy tu Adonai, Yod-Heh-Vav-Hei, las 4 consonantes, vamos a ver más adelante un poquito, repetimos una y otra vez hasta que va a quedar en la memoria qué son estas 4 consonantes. De momento, porque así lo conoce la mayoría, con el nombre del consonante Yod-Heh-Vav-Hei, no voy a pronunciar un nombre para que no se me malinterprete. Le vamos a explicar más adelante. Yo soy el tuyo, tu Elohim. No tengas otros Elohim delante de mí. Vamos a ver un caso que todos conocéis, la historia de Jonás, capítulo 1, versículo 5-6. En su miedo, recordamos que llegó la tormenta porque Jonás se rebeló contra Elohim y no quiso cumplir el mandato de la obra que tenía que hacer. Entonces llegó la tormenta y mientras Jonás se escondió en el fondo del mar, se acostó allá, los demás pues temblaban por miedo por su vida. En su miedo, los marineros clamaron cada cual a su propia deidad, ¿vale? Su propio Elohim, su propio ídolo. Y arrojaron por la borda la carga del barco para hacerlo más liviano para ellos. Jonás, mientras tanto, habían bajado en la bodega de la nave donde se acostó y se quedó dormido. Fijaos, el capitán fue donde él y gritó, ¿cómo puedes estar durmiendo tan tranquilamente arriba? Invoca a tu Elohim. Tal vez Ha Elohim sea bondadoso con nosotros y no perezcamos. En esa era cristiana, donde reina un deseo universal de unión ecuménica, ¿vale? Porque hay diversidad dentro del cristianismo. Hay oficialmente identificado unos 33.000 formas de culto, secta, grupos religiosos, ya sin contar lo que hay, la diferencia que hay dentro del mesianismo y las divisiones que hay dentro del judaísmo. Ninguno está en una misma unidad, aunque el mesianismo y el judaísmo tienen un deseo y la esperanza del retorno de la restauración, mientras el cristianismo pues tiene sus ideales bueno, no entramos en lo que los demás creen, sino lo que a nosotros nos importa. En ese sentido, pues hay una fe que une a todo el pueblo de Israel, en el sentido que esperan la manifestación o el momento cuando el Mashiach pues se presentará para
librar, para restaurar, para juntar a toda descendencia. Y es aquí donde a nosotros nos importa, donde nos vamos a concentrar. Pero dentro del culto cristiano, y porque el mesianismo sale del cristianismo con esas raíces, y por desgracia dentro del judaísmo también está este concepto que hay ciertas personas que enseñan de esta forma mal. Hay un Elohim real y personal y viviente, sobre todo los demás no existen, porque las escrituras lo declaran mitos, aunque son ídolos, no valen para nada, no tienen ningún valor. Y a no tener en cuenta que hay en otras naciones Elohim ajeno, se da por sentado que todas partes del mundo donde se invoca a Elohim, se piensa que se refiere al Elohim de las escrituras, por lo menos dentro, hablando de los sismos relacionados con la Biblia. El chino pues adorará el suyo, ¿no? Pero donde se habla del judaísmo, mesianismo, cristianismo, todos esos tres se relacionan con las escrituras. Y aquí, bueno, un poquito se puede hablar del Islam también, que tienen la misma raíz, o en cierta manera tiene descendencia en cuanto a su creencia relacionada con las escrituras. Y lo que dicen todos, dado es que a cada pueblo le asignó un nombre conforme a su convenio, ¿vale? A este Elohim, bueno, a este culto, aparece que son muchos nombres de uno mismo, es lo que se enseña, ¿vale? Que no importa cómo le llames, en qué país, en qué nación, no importa cómo invocas y qué nombre invocas, es la misma persona, él entiende porque él mira el alma, ¿será eso así? Podemos invocar cualquier nombre cuando adoramos, cuando oramos, cuando invocamos, cuando pedimos algo hacia el cielo. ¿Será eso así? Bueno, muchos fueron formados para pensar que no importa cómo llamas al Creador, pero como no saben que hay más dioses, Elohim, inventados, elevados a una forma de culto como si fueran dioses, Elohim verdaderos, no saben que sí importa el nombre que invocas, ya que si no sabes en el nombre de quién oras, puedes orar a un Elohim ajeno sin saber eso. Puedes invocar en un título de un ángel caído y darle gloria a la oscuridad, pensando que invocas al Elohim de Israel, bueno, al Elohim viviente. Así que uno tiene que tener en cuenta, pararse, preguntar, averiguar, estar seguro, antes de invocar cualquier nombre, no sea que piensa que adora al Elohim de Israel y sin darse cuenta está transgrediendo lo que aparece en la alianza, aunque está escrito en la Torah, y se hace transgresor de la tercera palabra de la alianza. No tomas en vano, ¿vale? No desprecies el nombre del Elohim de Israel. Así que es importante saber qué nombre tenemos que invocar, qué nombre tenemos que pronunciar cuando elevamos nuestra oración. Porque, bueno, según la necesidad de para qué pido la oración, aquí es importante, ¿no? Porque cada uno, pues, como hemos visto antes en los nombres presentados, el Jireh, pues el que provee. Entonces, como cada nombre expresa cierta parte de los atributos de Elohim, pues entonces puedo decir el Jireh, el que provee, pero no necesariamente puedo decir Elohim, que a mí me provees, el que es mi estandarte, ¿vale? Estas formas se consideran como nombre dentro de la fe hebrea: Jireh, Nisi, Shalom, Shabaot, Kazak, el pastor, ¿no? De que nuestra justicia, el Shammah, el Shalom también, el Rafa, es decir, el que me sana. Cada uno expresa una cierta parte de los atributos de nuestro Elohim. Y cuando pues necesitamos paz, cuando necesitamos ayuda, cuando necesitamos protección, cuando necesitamos guía, cuando necesitamos que seamos justificados, cuando necesitamos la presencia o la sanación de Elohim, cada uno de sus atributos toman sentido como si fuera un nombre al invocarlos. Pero todos estos son el resumen de una identidad de una persona
que al final de esta manera se presenta como mi redentor, como mi salvador. Por eso hay un nombre sobre todos los demás nombres, aunque se considera el Shalom, el Yireh, el Nisi como nombres dentro del hebraísmo, dentro del Tanaj. Sobre todos estos nombres hay un nombre que resumen la suma de todos estos atributos revelados, aunque todos los nombres son atributos en sí mismos o nos presentan un cierto lado del carácter o de la obra del hacedor. ¿Vale? Del Aleph Tav hemos visto en otras presentaciones, del que dijo, seré quien fui, es quien soy, ¿no? El Aleph y la Tav, y estaré con los últimos como estuve con los primeros. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre la identidad del Elohim de Israel para entender en qué nombre o qué nombre tenemos que invocar para, cuando nos dirigimos hacia el cielo, pedir una bendición. Así que es importante tener en cuenta que en el mundo se enseña que hay uno solo, pero las escrituras nos presentan que hay muchos, aunque hay uno solo que es auténtico, ¿vale? Así que es importante, como hay muchos nombres, y como se enseña en el mundo que no importa qué nombre invocamos, para que no nos encontremos en la situación de invocar nombres de Elohim ajenos, es bueno saber quién es el Elohim de Israel y invocar su nombre, ¿vale? Pensar con el siguiente pensamiento puede ser un gran error, ya que muchos piensan, ¿por qué importa cómo lo llamo? Él me contesta de todos modos. Es una pregunta frecuente, pero ¿será eso cierto? Porque tenemos, por comparación, cuando vamos al Tanaj, podemos observar que los filisteos, cuando el Dagón, su Elohim, cayó delante del arca de la alianza, se fueron a preguntar a los profetas de su Elohim. Y eso le dieron respuesta. Faraón se fue a sus sacerdotes, Balaam, Baal, ¿no? Tenía sus profetas, sus sacerdotes, y el pueblo acudió a ellos para invocar a quien ellos consideraban en los días de Eliahu, en los días de Elías, que es Elohim verdadero, a Baal. Y tenían 400 profetas, ¿no? Que hablaba en el nombre, profetizaba al pueblo hebreo en el nombre de este Baal. Entonces es imprescindible tener en cuenta que hay servidores, no por nada en el Brit Hadashah se presenta que Yeshua el Redentor tiene ovejas en otros rediles. Hay más rediles, pero uno solo es Sión. Y tiene ovejas de Sión en otros rediles. Y los tiene que sacar fuera, ¿vale? ¿Y traerlos dónde? Pues en el redil que se llama Sión, donde está su pueblo, donde hay una fe, un Elohim, una inmersión. Así que esa es una de las preguntas frecuentes que se hacen en el mundo, donde dice, él me contesta de todos modos, ¿qué importa cómo le llamo? En cierta medida, en este concepto hay algo de razón. Sabemos que el Elohim de Israel no tiene en cuenta los tiempos de ignorancia, pero también sabemos que el conocimiento condena. Así que frente a eso hay personas que no saben, que no quieren saber nada, es decir, se conforma con lo que ellos saben. Entonces, por lo mucho que tú tratas de hablarle con razón para explicarles que sí importa a quién, qué nombre invocas. Cuando no sabes, no sabes, pero cuando te llega a ti la luz, como hoy, y se te presenta, sí que importa qué nombre, porque no cualquier nombre es el nombre del Elohim de Israel, y no detrás de cualquier nombre se adora al Elohim de Israel. Cuando hay ignorancia, se tiene en cuenta, pero ya cuando te llega la luz y sigues en el mismo camino, allá la ignorancia justifica al que no sabe, pero al que ya sabe, el conocimiento ya se convierte en condenación. Adonai de Israel contesta la oración sincera y acepta el elogio de los de puro corazón, pero que no tienen conocimiento de su nombre verdadero. Pero, ¿qué tal de los que saben, pero no les importa?
Es decir, saben que el nombre del Elohim de Israel no es un nombre y siguen invocando, por ejemplo, a veces hay que pronunciarlo para que se haga diferencia, ¿sí? Aunque no existe ninguna evidencia en todo el Tanaj de esta forma, Yahweh, como se presenta en las redes mesiánicas, hay personas a quien tratan de decirle este no es un nombre hebreo. Ellos siguen hablando, invocando este nombre. Pues eso es cuando le llega la oportunidad, la posibilidad, te dispones para aclararle este asunto y presentarle que no es un nombre, que no existe, ni se puede gramaticalmente formar ni componer este nombre, sino que es totalmente un invento dentro del mesianismo, no tiene de raíz hebrea, pues la gente pues le rechazan. Dice que tú no sabes. Bueno, aquí está el libre albedrío de cada uno de invocar lo que le apetece. Nosotros adoramos lo que conocemos. Salmos capítulo 44, versículo 20 y 21 dice, si nos hubiésemos olvidado de tu nombre, de nuestro Elohim. Y la gente dice, hoy se perdió el nombre, ya no sabemos, cada uno pues nos inventamos uno. Salmo 44, si nos hubiésemos olvidado de tu nombre, de nuestro Elohim, o alzado la mano a un Elohim ajeno, ¿no demandaría Elohim eso? Porque él sabe los secretos del corazón. ¿Vale? No hay, dentro de las escrituras se presenta, y de la cultura hebrea se presenta bien claro, como tratamos de explicar siempre, qué es un nombre, cómo se presenta Elohim de Israel a través de ciertos atributos que son elevados a un nivel como si fueran nombres, ¿vale? Y se invocan como nombres de Elohim, aunque no es nombre, sino que expresa un atributo de él, ¿vale? Así se invoca, se exalza el Elohim de Israel. Pero si nosotros alzaríamos la mano para invocar un nombre de un Elohim ajeno, ¿no demandaría eso Elohim de parte de nosotros? Desde luego que sí, dice el Salmo 44. ¿Por qué? Porque está en la segunda y la tercera y la primera de las palabras de la alianza, ¿vale? Y aunque esas son palabras de Elohim, nunca más invocarás un nombre ajeno, ¿vale? Nunca más transgrederás, no es una negación condicionada de la fuerza del poder que Él me la brinda al momento cuando yo me dispongo a guardar la palabra de la Torah. La Torah contiene el no hacer, ¿vale? La alianza no es un no hacer, sino es lo que Él promete. Nunca más lo harás. Es una negación condicionada. Hay un PDF bueno que se lo recomiendo. La alianza en el Sinai. Levítico 23 y la alianza en el Sinai. Es bueno que tengan en cuenta este PDF, lo busquen, lo pregunten. Si lo que necesitan, pues se le brindará al que le hace falta. Observamos lo que el Elohim de Israel dijo. Oseas 2, versículo 16. Y será que en aquel tiempo, dice Adonai, me llamarás Ishi, mi esposo, es decir, mi marido, y nunca más me llamarás Baalí, mi señor, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, porque hay muchos Elohim ajenos, y nunca más serán llamados por sus nombres. ¿Vale? Recordamos que en el Tanaj, la historia de las 10 plagas vino para destruir a los 10 Elohim de Egipto, pues hay séptimas plagas también, y aquí ya se pondrá fin a la historia de los mitos de estos cultos. Nunca más serán llamados por sus nombres, porque serán dejados a la vista de todos como impotentes. El nombre de Baal nunca se cambió ni se ha traducido o transliterado por los traductores. Por lo tanto, este nombre de este Elohim ajeno sigue siendo activo. Mientras que el nombre del Adonai, del Elohim de Israel, se falsificó más de 7000 veces en las Escrituras. Es decir, en todas partes donde están las 4 consonantes Yod He Vav He, se cambiaron, se adulteraron. Cuando Moisés se acercó para ver el milagro, el milagroso fuego que no se consumía, escuchó al que le hablaba diciendo en Éxodo capítulo 3, versículo 6, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Y Moisés se tapó la cara porque tenía miedo de mirar a Ja Elohim.
Y en capítulo 3, versículo 13 a 16 dice, entonces Moisés le dijo a Elohim, cuando yo vaya delante de los israelitas y les diga que el Elohim de sus padres me ha enviado a ellos y me preguntará, Mashemo, ¿cuál es su nombre? ¿Qué debo decirles? Elohim le dijo a Moisés, Eyeh Hasher Eyeh, seré el que seré, es decir, es lo que se traduce. Y continuó, así le dirás a los israelitas, Eyeh me envió a ustedes. Bueno, Eyeh viene es una raíz primaria, Hayah, que se traduce por existir, ser o llegar a ser, tener lugar. Es lo que se presentó Eyeh, Hasher Eyeh. El que es por sí mismo y será quien hace falta que sea, ser o llegar a ser lo que hace falta para mi pueblo. Así se presentó con una multitud de títulos, nombres, atributos en el Tanaj, como Salvador. Bueno, al principio le presenté el Shalom, ¿no? El pastor, el sanador, el que me ve, el que es mi bandera, el que me escudo y muchos otros títulos y nombres y atributos como él se manifestó en el Tanaj. Por lo tanto, es lo que define Yeh Hasher Yeh, existir, ser o llegar a ser, tener lugar. Elohim le dijo además a Moisés, ¿vale? Además de Yeh Hasher Yeh, seré el que seré, además, así les hablarás a los israelitas. Yod Hei Vav Hei, aquí aparecen las 4 consonantes, como nosotros les tenemos hoy. Hoy, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ese será mi nombre para siempre. Este es mi apelativo por toda la eternidad. Una vez más, pueden ver claramente que Yod Hei Vav Hei, estas consonantes, el que es el Elohim de los descendientes de Jacob. Y si tú has sido llamado para ser parte, o porque eres parte de este pueblo hebreo israelita, debes tener en cuenta que el Eloah o Elohé de Jacob es el Elohim de Israel, diferente de los demás Elohim de las naciones. Entre otras cosas, a través de estas 4 consonantes, que les tenemos esas 4 letras, Yod, He, Vav, Hei, se nos enseña que el Elohim de Israel, a diferencia de las deidades paganas, Él está presente con su pueblo para entregar, para cumplir con sus promesas hacia ellos y que les conceda su bendición. O que Él mismo es el quien les concede la bendición. Ahora, una vez que, con el retorno de Babilonia, la pronunciación del nombre pasó a ser observada por la prisma del tetragramatón. Los judíos, por el miedo de no volver a ser castigados una vez más por transgredir el nombre Kadosh, como se suele decir entre las redes mesiánicas, es decir, santo, el nombre santo, según Éxodo capítulo 20, versículo 7, pues quisieran evitar a toda costa que no se tomen en desprecio el nombre de Elohim. Lo que pasa, como si esa fuera la única razón de todo el castigo, ¿vale? Eso es una forma de desvincular los hechos, ¿vale? Poner todo el castigo sobre, porque usaron mal el nombre de Elohim, de Israel, que adoraron Elohim ajeno. Es la suma de todo, pero el resumen del castigo vino por transgredir la Torá. Así se rompieron la alianza, ¿vale? Así rompieron la alianza. Pueden ver Levítico 26, mejor todo el contexto de la historia pasado, presente también, incluido en Levítico 26. Transgredieron la Torá, implícitamente el nombre. Bueno, hay que tener en cuenta, pero se suele decir que en ese sentido se enfoca mucho, se hace mucho énfasis en la pronunciación del nombre. Así bien, hoy hay largos debates sobre cómo se vocalizaban las 4 consonantes en el pasado, aunque sabemos que las 4 letras no son un nombre, sino un apelativo, un acróstico, que nos revela la soberanía del Hacedor sobre el pasado, presente y el futuro. Los traductores de la Septuaginta conscientemente evitaron el apelativo Yod He Vav Hei y lo sustituyó con el título de Curios, es decir, con Señor. Y así aparece en todas las ediciones Reina Valera, donde está Yod He Vav Hei, estas 4 consonantes en el Tanaj, aparece la palabra Señor, o peor todavía, Dios. Eso
se refleja en la práctica judía cuando leen Adonai, Señor, en lugar de invocar las 4 consonantes siempre y cuando lean el apelativo de Ha-Elohim. Durante el siglo VI, hasta el 10 de era común de nuestro tiempo, un grupo de eruditas judíos, conocidos como masoretas, inventaron un sistema para poner vocales al antiguo hebreo, que no tenían vocales, sino solamente consonantes, y ahora con la obra de los masoretas, las vocales de Adonai se colocaron en el marco del tetragramatón, recordan con el propósito de recordar al lector que no tendría que pronunciar el apelativo Yod-Heh-Vav-Heh, estas 4 consonantes, sino al tiempo que veía las vocales injertadas bajo las 4 consonantes, tenían que leer la palabra como si estuviese escrito la palabra Adonai. Así se procedió el cambio y luego los traductores de las ediciones bíblicos cristianos pues cogieron este principio y tradujeron Señor o Kurios en los textos griegos como sustituto de Yod-Heh-Vav-Heh, de estas 4 consonantes, el tetragramatón. La primera vocal, el A, de Adonai se cambió con el tiempo por la vocal E, por razones de fonética, mientras que la Y o I latín, la última de la palabra Adonai, no la incluyeron por ser considerada como consonante. Así que los cristianos que no eran conscientes de esa sustitución, leyó las vocales como si en realidad pertenecía a estas 4 consonantes, como fueron vocales injertadas dentro del nombre. Y así aparecen los textos en inglés con la forma como si fuera un nombre, Yehovah, ¿vale? Tengan en cuenta, Yehovah, ¿vale? Es por tanto un nombre artificial hecho por los hombres. No es el nombre real como se presenta en el Tanaj. No por nada es un acróstico y no por nada hay 4 consonantes, ¿vale? Pero tiene que entender cómo se formó, cómo se llegó a esta forma de pronunciar Yehovah como sustituto o como forma abreviada de Yod-Heh-Vav-Heh. Es como si nosotros inventáramos algunas palabras realizando una combinación de letras. La verdad es que las evidencias de la propia literatura hebrea nos indica en más de 1000 ejemplos de antiguos documentos de la literatura religiosa judía, donde se puede observar que en las 4 consonantes Yod-Heh-Vav-Heh se les ha añadido las vocales, para que el tetragramatón pueda ser leído como si fuera un nombre, y así aparece el nombre Yehovah, ¿vale? Al ser un acrónimo, cada letra de Yod-Heh-Vav-Heh, precisamente el Yod, el I, la H y el segundo H, viene de los 3 verbos hebreos, que es seré, fui y jové, ¿vale? Seré, fui y jové. Yej, hayaj, jové, ¿vale? El I, el H y el segundo H son abreviado o la letra inicial de estos 3 verbos, seré, fui y jové, ¿vale? Yeh, hayah, ve, jové. De la raíz de estos 3 verbos se ha confeccionado la forma de pronunciar el contenido como si fuera un nombre abreviado en Yehovah, ¿vale? El famoso intérprete erudita del judaísmo Maimónides, que vivió por 1200 aquí en Córdoba, en España, donde yo vivo también, presentó bien claro que la forma del vocalizar el nombre surge de la raíz de los 3 verbos. Yeh, hayah, jové, ¿vale? Todo junto, Yehovah. Pero el enemigo siempre ha estado duplicando las verdades hebreas para confundir a quien pueda engañar a invocar nombres inexistentes dentro del credo del idioma hebreo. Así se ha confeccionado un nombre semejante, que por el año 1901, cuando se adoptó la práctica de utilizar la letra J, letra que vino a confundir aún más al inventar el nombre Jehová. ¿Vale? Es aquí donde la gente se confunde Yehovah con Jehová.
mientras que la mayoría de versiones en inglés han continuado con la práctica establecida de traducir el tetragramatón, es decir, el Yod Hei Vav Hei, en mayúsculas, para distinguirlo del Señor, Adonai, como han traducido los demás, con Señor, con Dios o con Jehová, como aparece en Reina Valera. Muy mal, un nombre que hasta los propios curas católicos lo rechazan, lo descartan por ser un nombre inventado, agregado. Pero bueno, aquí el cristianismo niegan hacia la propia madre de ello, que es la Iglesia Romano-Católica, que le presenta bien claro que esta forma de nombre Jehová no existe. Este fue un invento. Cuando se sacó la J, pues se cambió, se adulteró aquí. Si queremos pronunciarlo de una forma, aunque no es la forma correcta, pero es aceptada dentro de la fe hebrea, tiene más respaldo por ser una forma corta de pronunciar los tres verbos, es Jehová, ¿vale? Pero a la hora de no ser confundida con el otro nombre inventado, no se suele usar, el judaísmo nunca lo usa, siempre y cuando aparecen las 4 consonantes, lo lean o prefieren pronunciar la palabra Adonai, bueno, que vino como sustituto para dar el sentido, es única en ese sentido que le atribuye como forma soberana al Elohim de Israel. Muchos eruditas aceptan la opinión generalizada de que el tetragramatón es una forma de la raíz hebrea hayaj, es decir, ser, el que trae la existencia, ¿vale? Mejor dicho, la raíz de ser. Según Éxodo capítulo 3, versículo 12, yo estaré con ustedes y yo seré quien seré, en la luz del versículo 14, ¿no? El que trae a la existencia. ¿Quién diré? El que trae la existencia. Seré el que seré. Y para nosotros será el Elohim de nuestro Padre, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, quien fue en el pasado, estará en el presente y prometió estar con los últimos en el futuro, que es la forma de presentar los 3 tiempos dentro de las 4 consonantes. Así que independiente de la decisión editorial de la sustitución de Jehová en lugar de Yod He Vav Hei, el lector debe tener en cuenta que Yod He Vav Hei, esas 4 consonantes, no son un nombre del Elohim, ni Jehová no es un nombre que se reveló a su pueblo en el hebreo original, sino que es un acróstico como muchos otros lo son, como por ejemplo el Mashiach, Amén, Shalom. Todos son palabras que existen en hebreo, pero son acrósticos, porque cada una, por las letras, hace referencia a un cierto aspecto, expresa cierta parte sobre la soberanía del Elohim de Israel. Por eso no hay forma de traducirlo perfectamente al idioma español. La razón por cual nosotros tenemos que volver a buscar las palabras como están ellas en la fuente hebrea y buscar el significado de las palabras más allá de la mera palabra. El acróstico nos revela el dominio del hacedor sobre todo el tiempo. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Cada vez cuando vemos las 4 consonantes, sabemos a qué se refiere. En el texto del Tanaj, uno debe desarrollar una idea de la utilización del apelativo Adonai Yod He Vav Hei en cuanto de los usos tales como Dios y Señor, ¿vale? Tiene que tener en cuenta que aunque así se traduce en otras partes, no es la forma correcta de pronunciarlo. Entonces, cuando Él nos dará purificación del labio, nos hace entender y separar el asunto, no dar un título que pertenece a otros Elohim, al Elohim de Israel. Por eso no lo usamos nunca como Dios o como Señor, ¿no? En Éxodo capítulo 3, versículo 15, capítulo 6, versículo 3, también en Salmo 102, 16, bueno, pueden ver, versículo 22 también, pueden, y otras citas pueden observar esta diferencia. El Ha-Elohim del Tanaj se ha revelado por múltiples nombres, como por medio del apelativo Yod Hei Vav Hei, estas 4 consonantes. Y cuando se nos presenta atención a la diferencia en el uso de un título y apelativo que nos revela la identidad real del Elohim de los hebreos, se pierde la bendición como el mensaje contenido en este nombre. Entonces, aunque yo lo voy a pronunciar como Jehová, ya a pronunciar el nombre de esta forma, se pierde todo el contenido de lo que expresan estas 4 consonantes. Yeh, Hayah, Joveh, este otro verbo,
Yehová, ¿vale? Al juntarlos así, pues se pierde el significado revelado dentro de los tres verbos que definen la identidad y soberanía. Y hay que tenerlo en cuenta también siempre. Observamos que en las escrituras hebreas se invocaba el apelativo Adonai, Yehová, ¿no?, como si fuera el nombre de Elohim de los hebreos. El lector puede ser confundido cuando desconoce que en la cultura hebrea un nombre en el hebreo no es un mero nombre como en el español. Un nombre expresa la identidad de la persona, así que al decir, a pronunciar un nombre como sustituto de Yod, He, Vav, He, de esas cuatro consonantes, no necesariamente se invoca un nombre, sino que se expresa la suma de las características, títulos y dominio como un sentido profético en cuanto a la obra de la redención, entre otros sentidos, todo incorporado en un mismo apelativo, que él dijo, además de eso, además de seré el que seré, así dirás, o ese será mi apelativo para siempre. Y se nos presenta los tres verbos en esas cuatro consonantes. Bueno, ahora, si comprendemos que esas cuatro consonantes no es un mero nombre, sino que es la expresión de todo lo que define al Elohim de los hebreos, por ser el que es, fue y será, comprendemos mejor lo que expresan las citas donde se invoca el Shem, el nombre del Hacedor, al ser una forma de exaltar la identidad del único Elohim viviente. Moisés invocó el apelativo de Elohim como si fuera nombre en Éxodo 3:15 y dijo, más Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, seré el que fui, quien soy, ¿no? Son como se presentan los tres verbos en Yod, He, Vav, He. Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial para todas las generaciones. David invocó el nombre de Adonai. En Salmo 116, versículo 13, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Adonai. Salmos 116, versículo 17 también dice, te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Adonai. Eliahu, el profeta Elías, invocó el nombre de Elohim. Primera de Reyes 18:24, invocad vosotros en el nombre de vuestros Elohim, y yo invocaré en el nombre de Adonai. Yeh Asher, Yeh Hayah Jove, ¿no? Seré quien fui, quien soy, Yod, He, Vav, He. Invocaré en el nombre, es decir, en la identidad de la persona, de todo lo que es la definición del ser, el que es, por él mismo, como se reveló a Moisés, seré el que seré, porque la existencia está en mí. Y el Elohim que conteste por el fuego, él es Elohim. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Bueno, conoce la historia. Yeshua HaMashiach dijo en Juan 17, 25, 26, oh Padre justo, hablando a su Padre, el mundo no te conoce, no te ha conocido. Bueno, entonces, ¿a quién conocieron antes? Debería preguntarse uno cuando lee la oración de Yeshua. Oh Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí, yo te he conocido. Obviamente, un hijo conoce a su padre. Y estos, hablando de sus discípulos, han conocido que tú me enviaste. Y versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre a los discípulos. Ahora la pregunta, bueno, veremos después, acabamos de leer el texto. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Pero para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, en este texto quiero recordarles que nunca, jamás en todo el Brit Hadashah, es decir, en toda la alianza renovada, en esta segunda sección del libro de la Biblia, ni Yeshua mismo, ni alguno de sus discípulos nunca, jamás ha mencionado cómo se llama el padre del Mashiach. Por lo general, los que desprecian despojando a Yeshua de todos sus atributos de Elohim, piensan erróneamente interpretando que en este texto se habla de que el padre del Mashiach es el Elohim revelado en el Tanaj,
Con este pensamiento levanta el Brit contra el Tanaj y al revés, porque la suma de las evidencias nos indica que Yeshua es el mismo padre del Tanaj que vino a los suyos para redimir a su pueblo. Estos datos comparados entre el Tanaj y el Brit los puede estudiar en otro PDF que he compartido con ustedes, y le vamos a poner con el tiempo una serie de videoaudios para que todos puedan tener estos textos comparados. Con demasiada facilidad se confunde el Padre de Israel con el Padre del Redentor. ¿Vale? Le voy a releer la cita. O este mundo, Juan 17:25, este mundo no te ha conocido. Entonces, ¿a quién conocieron en el Tanaj? Pero yo te he conocido. Y eso es decir, habla como uno que sabe de qué habla, ¿no? Y estos han conocido que tú me enviaste, les he dado a conocer tu nombre. ¿Vale? Antes, por eso hice esta larga introducción, para ver qué es en el Tanaj, qué se reveló en el Tanaj tras el acróstico, el apelativo, Yod Hei Vav Hei, el famoso que se le da tantas formas diferentes de nombres. ¿Qué es lo que dio a Yeshua a conocer? ¿Vale? Un nombre es la identidad, la definición, la presentación de una persona. Y en este caso, pues el mundo no ha conocido al Padre de Yeshua. Es un texto bastante importante en su contexto, habrá que estudiarlo en todas las escrituras para que se entienda por qué el mundo no ha conocido al Padre de Yeshua y por qué Yeshua no presentó un nombre, sino presentó el ser en sí mismo tras sus atributos, su forma de ser, revelados en la obra que hizo propio Mashiach. Y lo daré aún a conocer, aunque nunca se presentó un nombre. Le citaré un verso más, con el cual ya nos metemos en profecías, y en esta parte pasadas, pero y en parte, bueno, son parte de las cosas que ya están reveladas, no que son pasadas. Pero pueden ver que en los siguientes versos, el siguiente verso, el mismo capítulo que citaré, pueden ver detalles sobre ciertos eventos que están por venir. Por eso digo que es profético. Isaías 52, versículo 6, ¿vale? Es una cita donde hay pasado, hay presente y hay futuro. Pero no vamos a entrar, seguimos buscando el asunto que hace la razón de nuestro tema, en el nombre de quién debemos orar. Pero aún así, siempre abro cierta paréntesis para que se percaten de cierta cita donde se incorpora más de un asunto. Es decir, aunque nosotros lo vamos a usar en nuestro contexto, la cita contiene pasado, presente, futuro. Es bastante profunda. Isaías 52, versículo 6. Por lo tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Qué sabrán? Bueno, conocerá la identidad de la persona. Por eso le cité de Oseas. Ya no me llamarás Baal, me dirás Señor, ¿no? Porque sabrás quién soy, me conocerás. Como una novia llegará a conocer a su prometido personalmente. Por lo tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por lo tanto, ellos sabrán en este día, ¿quién? Su pueblo, ¿no? En ese día, que soy el que habla. Llegará un día cuando el pueblo de Israel sabrán que el que habla, lo que habló con ellos, el que, he aquí soy yo, dice, acaba la cita. Sabrá en ese día que soy el que habla. He aquí soy yo. Lo van a conocer, ¿vale? Cuando se manifestará. Y lo van a ver cuando se presentará. ¿Vale? Son dos asuntos. Hay mucho tiempo, hay mucho aquí en esta profecía, en esa cita. Pero lo importante es que su pueblo, mi pueblo sabrá mi nombre. Es decir, sabrá quién soy yo. No que sabrá un nombre de cómo me llamo. ¿Vale? Porque todos los nombres, al fin de cuentas, Yeshua mismo recibirá un otro nombre. Nosotros vamos a tener otro nombre. Abraham no lo conoció con el nombre como nosotros lo conocemos, ¿no? Y mañana mi nombre, que es Daniel, ya no será más Daniel. ¿Por qué? Porque Elohim ya no me será más mi defensor, mi juez, mi abogado, mi intercesor.
Ya Dan, juez, ya no será más juez porque va a juzgar más. Si ya no hace falta hacer, porque cada uno vamos a tener una conexión directa con Elohim. No vamos a tener más personas que medie, que está aquí para que haga, que nos enseñe diferencia entre bien y el mal, porque la Torah estará dentro del alma, ya cuando vamos a entrar en la segunda alianza. Y no por nada estamos en Brit Hadashah, la alianza restaurada, renovada, no estamos en la nueva alianza, como se suele traducir con el Nuevo Testamento. No es Nuevo Testamento, es alianza renovada, seguirá, estamos pendientes de la segunda alianza. Cada uno de sus nombres nos revela otro aspecto de su ser. La profecía nos habla de un cierto tiempo cuando Él hará una cierta obra y como resultado su pueblo sabrá que el que estará será el mismo quien fue y el que fue es quien está al presente, ¿no? En ese día, cuando Él se manifestará, ¿no? El que habla, he aquí yo soy, se presentará. El que habla, yo mismo. Ani Omed, ¿recuerdan el tema que tuvimos antes? Ani Omed, yo mismo, yo estaré con ustedes. El secreto del entendimiento sobre este texto es saber cuándo hubo ese día. En qué día Él habló que el que es, el que será. ¿Cuándo hubo ese día? Y ese misterio está revelado por medio de los siguientes textos. En Isaías 52, versículos 7 y 8. Cuán bienaventurado sobre los montes son los pies del heraldo que anuncia felicidad, que proclama bienestar, que anuncia la victoria. Y esta palabra es la misma palabra para la salvación. Victoria es bueno, vamos a ver después. El que anuncia la victoria, que le dice a Sión, tu Elohim es rey. Bueno, la palabra Yeshuah está aquí como sustituto de la, bueno, donde se presenta el que anuncia la victoria, es decir, el que anuncia, y es la palabra Yeshuah, no la confunda con el nombre Yeshua, ¿vale? Que no tiene el H al final, son la palabra victoria, Yeshuah es Yod, Shin, Vav, Ain, Hei, ¿vale? El nombre de Yeshua es Yod, Shin, Vav, Ain, no tiene el Hei al final, porque es la victoria de que lo da Elohim. ¿Vale? Yeshua no es alguien que ofrece la salvación de, sino que en Él mismo, Él es el Salvador, en Él está la propia salvación. Eso es diferencia entre la palabra Yeshua y el nombre Yeshua. Hay por aquí, por desgracia, personas que viven en Israel, esos son judíos y deben saber hebreo, y lo presenta al Redentor con la palabra Yeshua. Pero es curioso, yo no comprendo cómo puede hacer esta confusión, pero es así. Hay que aceptarlo. Nuestro deber es hacer diferencia, aprender, discernir entre la palabra Yeshua y el nombre Yeshua. ¿Vale? La palabra Yeshua tiene al final, aunque no se pronuncia, yo puedo pronunciarlo porque tengo el latín original, Yeshua, ¿no? La palabra en sí mismo se escribe con H al final, con letra Hei al final. No se pronuncia porque siempre el Hei en hebreo, que es final, es mudo, no se escucha, no se pronuncia. Yo puedo pronunciarlo, por eso lo hago énfasis para que le escuchan así, para que no confunda con el nombre Yeshua, ¿va? Que acaba en Ain. Yeshua es una palabra femenina, salvo, liberación, propiedad, salvación, salvador, salvar, triunfo, victoria, prosperidad también, auxilio, de aquí triunfo también, victoria. Estos textos nos indican un pasado en los días de Juan el Inmersor, pero también nos indica el presente. El mismo mensaje enviado en el pasado es el que se envía en el presente. Una obra para alcanzar a los que de pobre espíritu como de rebajar a los altivos de tal forma para preparar un camino para el rey que está por venir o que ha de venir. Versículo 8 de Isaías 52 dice, escucha, ¿vale? El sentido de oído inteligente, Shema.
escuchan, tus centinelas alzan la voz, ¿vale? Es importante escuchar porque Elohim dejó centinelas sobre los montes de Efraín, que compartes sobre los muros de Sión también. Tus centinelas alzan la voz, juntos dan gritos de júbilos, porque todo ojo contemplará el regreso de Jehová, ¿vale? El regreso de Adonai a Sion, ¿vale? Entonces, ¿quién alzan los centinelas? ¿Por qué alzan la voz los centinelas? Para anunciar que todo el ojo contemplará el regreso del que se presentó bajo estas 4 consonantes a Sion. Bueno, comprenda bien esta cita porque los que entienden se librarán de la confusión de los 3 principales sismos sobre quién es el Elohim de Israel que se reveló en el Tanaj y en el Brit. Una vez más observamos que el Elohim de Israel es el rey sobre su pueblo Israel, y a este es donde él viene. No vino al mundo, y es rey. No hay 2 reyes en Israel. Aún así, todo el pueblo esperó al Melech HaMashiach, rey de Israel. Bueno, sabemos que no hay 2 reyes. Uno solo es el rey de Israel verdadero. Una vez más, pues entendamos este asunto. No viene al mundo porque no es el Elohim del mundo, sino que es el Padre de Israel, Rey de Israel. Y los demás del mundo, pues si desean, pueden ser sus súbditos si entran dentro del pueblo de Israel. Versículo 9 dice, por un pan juntos en gritos de júbilo, oh ruinas de Jerusalén. Porque Adonai, otra vez se repite las 4 consonantes, consolará a su pueblo. ¿Qué hará? Redimirá a Jerusalén. Hemos visto antes con la palabra, él anunciará la victoria, es decir, o se puede decir, él que anunciará la prosperidad, salvación, liberación, triunfo, salvar, salvador, le dará auxilio. Algunos por aquí interpretan a su manera lo que significa eso, pero para redimir a Jerusalén, aquí ya cambia el sentido, enfoque que el Salvador es el Goel, el que paga el precio de rescate. Y aquí hemos aprendido que el que rescata tiene que pagar el precio. Y en este caso, hablando de la transgresión, que la paga del pecado es la muerte, la salvación para la restauración de Jerusalén tiene que ver con alguien que tiene que pagar el precio por las transgresiones, por el hecho que Jerusalén llegó a ser una ruina. ¿Vale? No tenía que ser nunca ruina, pero a causa de que rompieron, transgredieron la Torá, llegó a ser ruina. ¿Vale? Para restaurar las ruinas, alguien tiene que redimir, es decir, tiene que pagar el precio. La paga del pecado es la muerte. Y aquí donde el Redentor se convierte en Goel, el que consola, trae buenas nuevas y da la esperanza, consuelen a mi pueblo, ¿no? El que da consolación al pueblo tiene que ser el Redentor y que pueda redimir a Jerusalén. Entendamos quién es el Elohim del Tanaj. Una y otra vez se presenta el Redentor en el Tanaj y en el Brit. Creo que todos se han dado cuenta que en este texto, como en ningún otro, no nos habla de un Israel espiritual, ya que solo hay un Israel que tiene a su capital del reino en ruinas. Solo hay una nación esparcida que espera en la redención, y solo hay una Jerusalén que está en el lugar que se llama Sion, ¿vale? No hay en ningún momento Sion se considera Roma, ni Roma Jerusalén, ¿vale? Nunca fue el reino de Elohim de Israel en Roma, para que el cristianismo pues lo asocie con la ramera, que esta es prostituta, nada que ver. Con eso podemos observar un poco más que solo hay un redentor para los descendientes de Israel. Estos redimidos invocan un nombre, y lo vemos en Zacarías 13, versículo 9. Ellos invocarán mi nombre, y yo les contestaré. ¿No? ¿Qué nombre hay que invocar
para que Él nos conteste, ¿no? Es la razón del tema. Diré, este es mi pueblo, dirá Elohim. ¿Eh? A los que invocarán su nombre, dirá, este es mi pueblo. Y cada uno dirá, y otra vez se repiten las 4 consonantes, Yeha, Yahweh, Jové, ¿vale? Jehová, si quieren, es mi Elohim, ¿vale? El que es, el que será, el que fue y el que es mi Elohim, es decir, revelará o identificará quién es, lo reconocerá quién es cuando se manifestará de esta forma, por ser el que es y por tener dominio y poder, así lo identificará, no como un nombre, porque también los demonios, recordamos, los demonios saben quién es, y por el hecho que lo saben no les sirve, aunque invocan sus atributos solos. Entonces, ¿cuál es el nombre en cual hay redención? El nombre que van a invocar los redimidos como el Elohim que fue, Elohim que está, Elohim que estará, ¿no? Que fue, Hayah, que está, Jové, estará, Yeh, ¿vale? Con nosotros, Ani Omed. ¿Quién es el Elohim que estará con nosotros? Tuvimos una presentación anterior, por escrito, también está en PDF, en audio, en el grupo, en el canal de YouTube. ¿Cuál es el nombre de Elohim que se reveló bajo el acróstico Yod-Heh-Vav-Heh, estas 4 consonantes? ¿Quién dice la profecía que salvará a su pueblo? Como consecuencia, este pueblo redimido invocará su nombre, o lo reconocerá, lo exaltará por ser el que es por él mismo. El pueblo de los que reconocen que Adonai es su Elohim, que los ha redimido, se presenta en Apocalipsis 1, versículo 6 y capítulo 5, versículo 10. En Juan 16, 23 dice, en aquel día ya no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre, no dice, invocan el nombre del Padre de Yeshua, sino todo lo que pediréis al Padre, es decir, al Padre de Yeshua, en mi nombre, os lo daré. ¿Ah? Hay un día cuando podemos pedir al Padre de Yeshua en el nombre de Yeshua, y ¿quién nos lo dará? Yeshua nos lo dará. Pedir al Padre del Redentor, ok, más ¿cuál es el nombre en cual debemos orar? Porque en esa cita no se presenta, solamente es ese, pediréis al Padre en mi nombre. ¿Cuál es el nombre? Bueno, es una pregunta retórica porque ya todos saben que el nombre del Redentor de Israel que se manifestó al pueblo de Israel, el nombre que vino del cielo, le llamarás Yeshua porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, le llamarás Yeshua, ¿vale? Todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre os lo dará. Juan 16, versículo 23. El primer texto de Juan 16, 23 nos sitúa en el momento cuando el Redentor regresará, ¿vale? Eso nos indica un poquito al futuro. Entonces, ya no será más necesario preguntar nada sobre su Padre, porque cuando Yeshua mismo va a venir, y no va a venir solo, su Padre mismo será el que estará con nosotros, porque lo vamos a ver cara a cara, vamos a vivir en su presencia, cuando Yeshua mismo va a volver. Pero hasta aquel entonces queda tiempo en cual necesitamos pedir ciertas cosas. El mismo Redentor nos enseña que lo que debemos pedir a su Padre es por medio de su nombre, es decir, del nombre del Redentor, que es Yeshua mismo. Juan 14, versículo 13 y 14, y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Obviamente, para que yo tenga el atrevimiento de pedir algo en su nombre, tengo que pertenecerle. Porque yo puedo pedir lo que sea en su nombre y yo no le pertenezco.
yo sirvo, estoy casado, unido en matrimonio con otro Elohim. Y claro, aquí sí que entra un problema, porque yo puedo pedir y nunca me va a contestar, porque Él nos vende, nos regala sus bendiciones, sus perlas, para que tú des gloria a otro Elohim. Porque uno comparte con Él, con quien está unido. Por esa razón es imprescindible salir de la casa de tu parentela, pasar a pertenecer a Yeshua, morir en la unión con tu antiguo Elohim, en las aguas, bajo las aguas. Por eso la sumersión es completa. No puede quedarse una mano fuera, un poquito de pelo fuera. Tiene que estar totalmente como muerto. Por eso el bautismo es un símbolo de la muerte. Y al resucitar, pues eres libre de unirte, llenar tu alma, unirte en matrimonio para pertenecer al Elohim de Israel. ¿Vale? Así uno no se atreve a pedir algo en su nombre. Primeramente, uno puede y tiene derecho solamente así presentarse ante el Padre de Yeshua, porque no hay forma alguna, recordamos, para llegar al Padre de Yeshua si no es por medio de Yeshua. Por lo tanto, para llegar al Padre y que mi oración llegue hacia el Padre de Yeshua, yo tengo que estar en Yeshua primeramente, porque si no, no hay forma alguna de que mi oración, por lo sincero que yo podría hacer en mi voluntad, si Yeshua no es mi Padre, si Yeshua no es mi Elohim, si yo no tengo mi vida cubierta con la sangre del Cordero, si no soy purificado por su vida y no me entrego para obedecer su palabra, ¿vale? El que me ama guarda mi palabra, y el que me ama pues haré morada con ellos y en su alma. Y es un camino que hay que hacer. Por lo tanto, la cita siempre tiene que ir en su contexto. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Aunque hemos pedido, pues a veces no hemos recibido nada porque no cumplimos las condiciones. Entonces es imprescindible pasar a pertenecer al Redentor para así tener acceso por medio de Él, por medio de su cuerpo. Hemos visto un día de expiación cuando hemos hablado que Yeshua es el único medio intercesor, el único consolador, Menahem, el Paracletos, como está en hebreo, en griego y en hebreo, Menahem, el único consolador intercesor entre el Padre y nosotros. Por lo tanto, solamente a través de Él. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí, dijo Yeshua. Por lo tanto, nadie en el pasado conoció algún momento al Padre de Yeshua. Todos conocimos a Yeshua como nuestro Padre, Padre del Tanaj, Padre del Israel. Y a través de Yeshua podemos entrar en comunión con el Padre de Yeshua. Podemos pedir en el nombre de Yeshua y Yeshua lo hará para que su Padre sea glorificado. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, dice el versículo 24. Y Juan 16, 26, una cita más. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. En el día cuando vamos a estar en la presencia del Padre de Yeshua, ya no vamos aunque pasamos por medio de Yeshua, dice el mismo Redentor, no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Por qué? Porque el Padre mismo estará con nosotros. Aunque somos hijos de Yeshua, somos nietos, para decir así, del mismo Padre. Pues vamos en nuestro entendimiento, lenguaje, vamos a ir directamente a nuestro abuelo y le vamos a decir lo que necesitamos. Y por ser hijo, por nuestro Padre, esta es la cadena de la sangre, del Espíritu, ¿no? Pues en ese sentido no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque él mismo vamos a poder estar en comunión directa con él. En la luz de este verso se puede entender que Yeshua es el Ruach que intercede a favor de nosotros. Aquel día, en aquel contexto, en aquel día pediréis, ¿no? Dice, en el momento cuando uno llega a tener una conexión con el Ruach de Yeshua, ¿no? O por medio del Ruach de Yeshua, en aquel día y para aquel momento no necesitará que unos terceros, unos segundos nos enseña lo que debemos creer, por dónde buscar, lo que tiene que cumplir, lo que no debe cumplir, cuál es la verdad y cómo separarlo de la mentira, porque para todo eso ya no hace falta que Yeshua medie entre los hombres y su Padre, para que su Padre le dé la revelación, porque la luz del sol brillará 7 veces más como la luz del día sobre el redimido. Bueno, en el momento cuando
vamos a estar en presencia de Elohim y del Padre de nuestro Elohim, pues pueden ver en Apocalipsis 21 que no habrá templo, no habrá ni sol, porque la presencia del Padre de Yeshua y Yeshua mismo pues estará con nosotros. Versículo 14 del capítulo 14, si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Así que este es el camino conforme a Juan 16. Cuando uno ama la palabra de Elohim y guarda la Torah, dijo Yeshua mismo, pues cuando vamos a cumplir los requisitos, para decir así, para estar en unión con Yeshua y por medio de él con su Padre, dice, el que me ama guarda mi palabra y yo estaré y mi Padre estaré. Vamos a hacer morada, es decir, vamos a poner nuestro tabernáculo en su alma y estaremos con él y en él. Por eso nadie puede decir que está solo, en donde está, porque siempre hay dos o tres unidos en mi nombre. Entonces hay allá por la presencia del Padre de Yeshua mismo, con el que invoca el nombre de quién, de Yeshua, del Redentor. Todo el que invocará mi nombre se salvará, porque en Elohim Shalom, el Shalom, aunque es nombre, el Ha-Shalom es nombre del Elohim de Israel, se presenta como el de Elohim de paz. No me salva, la salvación me da paz. Por eso el nombre de Yeshua es el que me salva, es el nombre que yo tengo que invocar para la salvación y es el nombre del Redentor a través de quien yo, estando en la salvación, tengo comunión con el Padre de Yeshua. Como dijo Moisés, Deuteronomio versículo 32, capítulo 32, versículo 1 y 3, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra las palabras de mi boca, goteará como la lluvia mi doctrina, mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, porque la palabra de Elohim actual a la razón, no al corazón, a la emoción, sí que actúa eso, pero edifica sobre la razón, porque es algo que tenemos que entender, conocer y creer lo que conocemos. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, ¿no? Que da bendición, vida. Por eso es la Torah Hay, Torah viviente, la palabra de Elohim. Y versículo 3, porque el nombre de Adonai invocaré, engrandeced a nuestro Elohim. Saber el nombre de Adonai, de Elohim de Israel, es decir, conocer la identidad del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, el Salvador de su pueblo, cuyo nombre es Salvador, Yeshua, será bendito para siempre jamás. Es la bendición la mejor bendición que tenemos y la herencia que vamos a dejar como legado a toda la descendencia del pueblo de Israel. Bendito sea su nombre, el nombre de Yeshua, el Redentor y Elohim de Israel, el único Salvador, porque solamente por medio de él podamos tener conexión con el Padre de Yeshua. Un abrazo a todos en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Bendiciones.